Terminamos el año. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y lo terminamos en bendición. Levanta tu mano y di: yo termino este año en bendición. No, dilo más fuerte: en bendición. Y vamos a comenzar el siguiente año también en bendición. Y quiero hoy hablarte, como vamos terminando el año, tenemos que empezar a recapitular y mirar cómo desarrollamos o cómo vivimos este año. ¿Qué sacamos de este año? Hay un canto, ¿verdad?, que antes en el mundo, ¿verdad?, que decía que te dejó el año viejo. Me dejó una, ¿qué decía? Una chiva. ¿Y qué más? Y una burra. ¿Y qué más? Fíjate, y dice: y una suegra. Pobre hombre, ¿verdad? Pero, y cada año la ponen, ¿verdad? ¿Y qué te dejó este año? Y bueno, no, obviamente me acordé de eso. Pero ¿cómo terminamos el año? ¿Cómo lo terminas tú? ¿Cómo puedes medir el final de este año? Porque iniciamos siempre un año y lo iniciamos con muchas ganas, lo iniciamos con muchas metas, lo iniciamos con muchos propósitos, ¿cierto o no? Pero el asunto es cómo. Entonces, ¿cómo lo termino? Cumplí las metas, cumplí lo que propuse en mi corazón al inicio del año, las metas espirituales, las metas en la familia. O sea, ¿cómo las termino? Y solamente, pues, la Biblia nos enseña maneras de medir. Di conmigo: maneras de medir. Y principalmente, ¿cómo termino yo este año en mi vida espiritual? ¿Qué tanto avancé en mi vida espiritual este año? ¿Qué tanto crecí espiritualmente? Y tenemos que tener esa capacidad para poder medir dentro de nosotros. Y la Biblia enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos da el margen para poder medirnos. Y Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, yo te voy a enseñar 3 formas de medir nuestro crecimiento. ¿Qué tanto crecí? ¿Qué tanto avancé? ¿Qué tanto yo crecí en mi conocimiento de Jesús? ¿Estás acá conmigo? Lamentaciones 3, el versículo 40, mira lo que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Mira lo que dice la escritura: escudriñemos, busquemos, indaguemos nuestro caminar y busquemos y volvamos a Jehová. La Biblia nos enseña a escudriñar, adentrar, profundizar dentro de nuestra vida espiritual. Tú tienes que observar cómo están los caminos, o cómo están nuestros caminos, o cómo está nuestra vida en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Pero quiero que vayas ahora al Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, el capítulo 13. El Antiguo Testamento nos da la palabra para mirar nuestros caminos. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué tanto he crecido? Es lo que se refiere. ¿Qué tanto he avanzado? El Antiguo Testamento es lo que menciona. Segunda a los Corintios capítulo 13. Cuando lo tengas, indícamelo con un fuerte aleluya. El versículo 5 dice: examinémonos o examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Déjame leerte la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, y dice de esta manera: examínese para saber si su fe es genuina. Yo creo que tiene un poquito más de claridad. Dice: examínate para que sepas si tu fe es verdadera, es genuina.
Y dice el apóstol Pablo: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe verdadera. Te voy a leer el mismo versículo, pero ahora otra traducción, es la traducción lenguaje actual. Y te voy a enseñar un poquito de las tres maneras. Dice el mismo versículo: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él, o sea, Cristo, vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Qué interesante cuando lees diferentes versiones. Y el apóstol Pablo dice: ponte a pensar en tu manera de vivir. Yo quiero que te pongas a pensar en esta noche en tu forma de vivir. ¿Cómo estás viviendo tu vida en Cristo? ¿En realidad tienes fe? ¿En realidad estás confiado de lo que Cristo ya te dio como promesa? Y dice el apóstol Pablo: hazte la prueba, y si la pasas es porque Cristo vive en ti. Pero dice: si tú te examinas y te das cuenta que no confías, estás dudando, que tu vida no ha avanzado, que tu vida al contrario se ha estancado en los últimos meses, entonces, dice el apóstol Pablo, estás reprobado. Wow. Y podemos darle un poquito más de amplitud a lo que a esto, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo dice. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que debemos de observar. Normalmente miramos cómo vive la otra persona. Comúnmente, hermanos, somos expertos en mirar los errores o los defectos de los demás. Comúnmente, hermanos, vemos el problema en el otro. Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo: ¿por qué miras tú la paja? ¿O por qué quieres sacar la paja que está en el ojo de tu prójimo y no miras la viga que está en el tuyo? Y luego dice: hipócrita. Fíjate en qué rango lo mete de hipocresía. Dice: primero tienes que sacar lo que hay dentro de tu ojo para que puedas tú entonces observar los caminos del prójimo. ¿Qué es lo que Jesús dice? Primero observa tu manera de vivir. Primero mira tu forma de vivir. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Cuánto estás avanzando en tu vida espiritual? Porque quiero decirte algo: nuestra vida en Cristo es para avanzar. Cada uno de nosotros tenemos que avanzar en todos los aspectos espirituales. Tenemos que avanzar en la oración, tenemos que avanzar en el conocimiento de la palabra, tenemos que crecer espiritualmente. Alguien diga amén, por favor. Pero ¿qué pasa? Muchos lamentablemente no logran avanzar en su vida espiritual, se estancan espiritualmente, empiezan bien el año, pero no sé, quizás los problemas, las situaciones de la vida comienzan a ahogar la fe. A muchos comienzan por los problemas que pasan, comienzan o dejan de buscar a Dios, y a mitad del año dejaron de crecer, dejaron de avanzar, dejaron de buscar la palabra de Dios. Y por eso es lo que esta noche yo quiero hablar contigo. ¿Qué tanto creciste? ¿Qué tanto avanzaste este año? Tienes que probarte antes de que acabe este año. Tienes que mirar internamente. Prueba tu fe, calibra tu fe. Vamos a ver, vamos a ponerla en balanza. ¿Qué tanto he crecido como creyente? Tres maneras hay de saber cómo va mi avance. ¿Cómo puedo yo saber si estoy creciendo? Hay tres maneras. ¿Cuántos están listos para saber esto? Tres maneras para saber qué tanto estoy creciendo. Número uno, anota esto por favor. Número uno, la primera manera es nuestras palabras. Nuestras palabras. Mateo capítulo 26, ve por favor. Mateo capítulo 26.
El versículo 69 habla acerca de la negación de Pedro. Dice la escritura en el versículo 69: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: recuerda, aquí ya habían arrestado a Jesús. ¿Estás conmigo? Ya lo habían arrestado. Y dice que Pedro estaba en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con quién? Con Jesús. Lo reconoce. Le dice: tú estabas con Jesús. Versículo 70: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Qué dijo? Cuando lo apuntan, lo señalan, le dices: tú eres uno de los que andaban con Jesús. Le dicen: no, yo no soy uno de ellos. Versículo 71: saliendo Pedro a la puerta, le vio otra persona y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Otra persona más le reconoce como uno de los discípulos de Jesús. Versículo 72: pero él negó otra vez con juramento. ¿Y qué dijo? No conozco a este hombre. Versículo 73: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún, léalo por favor, aún tu manera de hablar te descubre, porque lo que hablamos descubre lo que somos. Obviamente aquí se refiere quizá el tono de Galileo, ¿verdad? Los galileos tenían un acento. Pero sabes, cuando tú hablas, tus palabras descubren la persona que tú eres. Y es una manera de ver qué tanto estoy creciendo. Mis palabras muestran qué tanto yo voy avanzando, qué tanto me he estancado o qué tanto estoy retrocediendo. Las palabras son importantes. Mira, anota esto por favor. Mis palabras descubren lo que soy. Mis palabras descubren lo que yo soy. ¿Sabes? Solo tienes que escuchar a alguien. Solamente tienes que escuchar a alguien hablar para que te des cuenta qué tipo de persona es esa. ¿Cierto o no? No necesitamos muchas veces platicar mucho tiempo con alguien. Solamente basta escucharlo, hablar, y te das cuenta qué tipo de persona es. Si es o no es un verdadero discípulo. Lucas capítulo 6. Mira lo que Jesús enseña. Lucas capítulo 6, el versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y aquí menciona la frase que todos nos sabemos: porque, a ver, dígalo más fuerte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras hablan lo que hay dentro de tu corazón. Si tú eres una persona que está comprometida con Dios, que ha creído en el Evangelio, que ha tenido un encuentro con Jesucristo, sin duda en tu corazón va a haber cosas buenas. Así lo dijo Jesús. Alguien que no tiene a Cristo, ponme atención, alguien que no tiene a Cristo podrá hacer buenas obras, pero lo que salga de su boca va a ser diferente a sus obras buenas. Hay gente que no tiene a Cristo, hace buenas obras, pero lo que hay acá, y eso es lo que hablan.
A eso se refiere Jesús. Una de las maneras de ver qué tanto he avanzado yo en este año son mis palabras. ¿Qué hablas tú? Y sabes, uno habla lo que ama, uno habla lo que valora, uno habla de lo que aprecia, ¿cierto o no? Por ejemplo, hay gente que ama la comida. Hay gente que mira una comida y se emocionan y hablan de cómo se prepara. ¿A cuántas hermanas les gusta la comida? Preparan, y que preparan muy rica comida. Y hablan porque aman. Por ejemplo, hay hombres que hablan de coches y saben todo respecto a la mecánica y a los coches, porque ellos aman los coches. Tú hablas lo que amas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Hay gente, varones, inclusive también mujeres, que les gusta el fútbol y saben todo respecto a lo del fútbol. Hay gente, por ejemplo, los jóvenes. La otra vez un joven me dice: oiga, ¿sí le hablé de mi nueva novia? Y yo le dije 6 veces en estas últimas 2 horas. ¿Por qué? Porque lo que tú amas es lo que hablas. De la abundancia del corazón habla tu boca. Malaquías 3, versículo 16. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 3, el versículo 16. Ahí está en la pantalla, lo puedes leer ahí. Dice: entonces los que temían a Jehová, ¿qué dice ahí? Hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes hablaron a sus compañeros? Los que temían, los que tenían temor de Dios en su corazón. Recuerda, lo que tú amas, tú lo hablas. Y dice: hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Dios escucha nuestras palabras. Él escucha tus palabras. Y mira lo que dice: y fue escrito libro de memorias delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo: de toda palabra que tú hables darás cuenta. Malaquías dice que esos hombres que amaban a Dios hablaron, Dios los escucha y escribió un libro de todo lo que ellos hablaban. Y Jesús lo dijo: todo lo que tú hables, Dios lo escucha y daremos cuenta de nuestras palabras. Alguien que está creciendo en Cristo, sus palabras no van a ser palabras de derrota, no van a ser palabras de mentira, no van a ser palabras que engañen, van a ser palabras de verdad. Alguien que ha crecido en Cristo van a ser palabras de fe, palabras de bendición, palabras de, aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte, pero alguien que crece en el conocimiento de Cristo, sus palabras nunca van a ser de derrota, nunca van a ser de incredulidad, nunca van a ser de duda, siempre van a ser palabras conectadas con el corazón de Dios, siempre van a ser palabras conectadas con las promesas de Dios. Alguien diga amén, por favor. Alguien que crece en Cristo siempre va a hablar lo que Cristo le habló, lo que Cristo le ha prometido, siempre va a hablar de el triunfo en Cristo Jesús. Porque es una de las maneras de ver qué tanto estoy creciendo. Mis palabras, lo que tú hablas te descubre. Descubre tu corazón, descubre lo que hay dentro de ti, descubre qué tanto estás creciendo o qué tanto has crecido este año. Pero escúchame bien, también tus palabras descubren si te estancaste en tu vida espiritual. También tus palabras descubren si quizás hasta estás retrocediendo. Las palabras son importantes para Dios. La pregunta es:
¿hablas lo que agrada a Dios? ¿Estás hablando lo que a Dios le agrada? ¿Hablas palabras de fe y de esperanza? ¿O eres de esas personas que hablan duda? ¿O eres de esas personas que hablan queja? El pueblo de Israel nunca entendió eso, que Dios pesaba sus palabras. El pueblo de Israel, ponme atención acá, ¿estás acá conmigo? El pueblo de Israel tenía todo de parte de Dios. Dios les proporcionó todos los recursos para entrar a su tierra prometida. Sí, Dios les dio todos los recursos para conquistar, para poseer. Pero ¿sabes cuál fue el fallo? Sus palabras. El domingo les hablé en la mañana que a ellos no les aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no fue recibida con la fe necesaria. Tenían todo para conquistar, pero sus palabras hacían que retrocedieran. Sus palabras hacían que en vez de mirarse la conquista, se miraron como conquistados. Sus palabras eran de duda, sus palabras eran de queja, sus palabras eran de murmuración. El pueblo de Israel no entendía eso. Pero ahora nosotros, la Biblia dice, y a nosotros también, el libro de los Hebreos capítulo 2 dice, a nosotros también se nos dio la misma palabra que a ellos. Nosotros también tenemos la palabra para conquistar. Nosotros también tenemos la palabra para sanar. Nosotros también tenemos la palabra para restaurar. Nosotros también tenemos la palabra para liberar. Alguien dígame por favor. Nosotros también tenemos la palabra para prosperar. Nosotros también tenemos la palabra para ver la gloria de Dios, porque se nos predicó la misma palabra. Oh, vamos, toca al que está a tu lado y dile: tú tienes la misma palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser tu estancamiento? ¿Qué puede provocar que tu vida deje de avanzar? La falta de fe en tus palabras. La falta de fe en tus palabras. Muchos ya no crecieron en su liderazgo, ya no crecieron en su vida espiritual, simplemente porque dejaron de hablar palabras de fe. Comenzaron a hablar palabras que traían duda, que traían oscuridad, que traían negatividad. Comenzaron a hablar palabras que en vez de conectarlos con las promesas de Dios, los fueron separando de esas promesas. Muchos lamentablemente dejaron de creer. Y te voy a decir algo, el apóstol Pablo dijo: nosotros creímos, por lo cual también hablamos. Mira lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 10. Yo he creído, es lo que está diciendo. Yo he creído, y lo que yo he creído yo hablo. Lo que tú crees tú lo hablas. Y muchos parece ser que dejaron de hablar palabras de fe y comenzaron a hablar palabras de miedo, palabras de duda, palabras de incertidumbre, palabras de imposibilidad. Dejaron de hablar lo que Dios ya escribió en el cielo, lo que Dios ya estableció en el cielo para nosotros. Muchos comenzaron a ver, escúchame bien, por sus palabras comenzaron a maximizar los problemas. No, es imposible para mí. No, yo no puedo alcanzar este año. Se me hace que ya no logré este año. Muchos dejaron de crecer espiritualmente simplemente porque comenzaron a hablar lo contrario. No, es imposible que yo vea a mi familia convertida. Es imposible que yo crezca. Es imposible. Comenzaron a enredarse con sus propias palabras. ¿Estás acá conmigo? Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo: si tú tienes fe, si tú has creído, dice, tú le dirás a ese monte: muévete y plántate en medio del mar. Las palabras, ¿qué está diciendo Jesús?
Tus palabras con la fe van a cambiar las circunstancias. Ese monte habla de una circunstancia. Quizá fue el monte de tu matrimonio que quizás se vino un problema, tus finanzas, tu familia, tus hijos. Eso es lo que representa ese monte. Pero Jesús dijo, si tú le dices, si tú le hablas a ese monte, porque es una de las maneras en las que se mira que vamos avanzando en el reino. Nuestras palabras o maximizan el problema, o nuestras palabras, escúcheme bien, hacen que el problema se vea así de chiquito delante del Dios grande que tenemos. ¿Está conmigo? Entonces, las palabras son importantes. ¿Cómo estás hoy en día? Casi terminando el año, ¿qué tipo de palabras están saliendo de tu boca? Tú te vas a dar cuenta si estás avanzando. La gente solamente habla de lo malo que le pasa. No sé si te has dado cuenta de eso. Habla de lo malo. Y hay mucha gente que platicas con ella y siempre habla cosas negativas. La otra vez me dijo un hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y con ganas de contarle todos los testimonios y las situaciones como el que les contaba antes de predicar. Cómo yo tuve que pasar un momento de crisis. O sea, pero esa gente se deja envolver por esas palabras negativas. Hablan de lo malo. Y la otra vez me dijo una persona, es que la vida es injusta. Yo le dije, no digas que es injusta. Estás respirando y eso es suficiente. Entonces no es injusta. Tienes vida. El día tiene 24 horas. Entonces la vida no es injusta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, para seguir creciendo tenemos que cuidar nuestras palabras, pero también tenemos que cuidar nuestra comunión, o sea, nuestra asociación con otros. Si tú eres de los que siempre están con gente que se queja, ten cuidado. Nosotros somos luz. Si alguien se queja, mis palabras van a ser de esperanza. Si alguien habla de enfermedad, mis palabras van a ser de la sanidad que Cristo da. Si alguien habla de miseria, mis palabras van a ser de la provisión que Dios da. Y no dejarme envolver de ese tipo de comentarios, de plática. Hay gente que comienza a ahogar la fe simplemente porque comienza a asociarse con gente negativa. Dile al que está a tu lado, si eres negativo, pinta tu raya. Dile, si eres de esas personas que solamente habla negatividad y habla lo contrario, dile, pinta tu raya. Dile, detrás de la raya que estoy trabajando. Por eso busca gente que hable palabras de fe. Júntate con gente que habla las promesas de Dios. Está comprobado, yo creo que tú lo has comprobado. Llegas a Cristo, tu corazón es impactado por el amor de Dios. Y recuerda, lo que amamos, hablamos. Y comienzas a hablar palabra. Pero cuando hay un descuido, ya sea en el trabajo, en tu casa, en la colonia, con tus amistades, y comienzas a escuchar otro tipo de lenguaje, y comienzas a envolverte, poco a poco te vas convirtiendo igual a ellos. Yo he conocido cristianos que dicen, pero es que yo no hablaba así. No hablabas, pero ya lo hablas. Cuando me convertí, pastor, yo hablaba diferente. Hablaba la Biblia, oraba la Biblia. El problema es que te asocias con las personas incorrectas. La Biblia dice, júntate con sabios. ¿Cómo dice la Biblia? Júntate con sabios y sabio tú serás. Pero también dice la Biblia, júntate con necios y serás quebrantado. Fíjate, la Biblia siempre nos va a dar algo para seguir avanzando. Busca gente que te pueda edificar. El apóstol Pablo le dice a una iglesia, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena, necesaria. ¿Para qué? Para la edificación del que escucha.
Por eso nuestro hablar como creyentes tiene que ser palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de sanidad. Levanta tu mano y di: yo voy a hablar palabras de bendición. Es más, toca al que está a tu lado y di: saca todo lo negativo. Dile: saca todo lo... El 31 la gente dice: me voy a comprar unos chones amarillos, unos chones rojos. No, nada más cambia tu forma de hablar. No falta el hermano que dice: pastor, ya los compré. Pues tíralo, regrésalo, haz lo que quieras. ¿Qué tienes que cambiar? Tu forma de hablar para que sigas creciendo, para que sigas avanzando, para que puedas ver la gloria de Dios. Aunque no digas amén, lo que estoy diciendo es una verdad que viene en la palabra. Habla la palabra. Entonces es la primera manera, porque hablamos lo que hemos creído. Esa es una manera de ver si estoy creciendo. ¿Qué tanto crecí este año? Mis palabras me van a dar la medida. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Denle gloria a Él. Número 2. Segunda manera de medir mi crecimiento. Segunda manera de medir mi crecimiento. Primera carta de Juan. Versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8. Mira la segunda manera de poder medir qué tanto he crecido yo. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lee por último el versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La segunda manera de poder medir mi crecimiento es mi conducta hacia los demás. Anótalo, por favor. Quiero saber qué tanto he crecido, qué tanto voy avanzando en el reino. La segunda manera de saberlo es cómo yo trato a las personas, cómo yo trato a los demás. Anota estas palabras, por favor. Como trato a los demás, como yo trato a los demás, muestra mi cercanía con Dios y mi relación con Él. La manera en que tú tratas a tu prójimo revela tu relación con Dios. Hay gente en este lugar que cuando no era cristiano trataban mal a todas las personas. Cuando se convierte Cristo, cambia algo en tu vida. ¿Cierto o no? Cambia algo. Eso habla, escúchame bien, de que vas avanzando. Como tú tratas ahora en Cristo a los demás. Como tú tratas, y no solamente a tu hermano o a los que están a tu lado, sino Jesús lo lleva a otro nivel. Di conmigo: otro nivel. Mateo capítulo 5, versículo 43. Rápidamente, Mateo capítulo 5, el versículo 43. Ponlo, por favor. Me vas a poner hasta el versículo 45. Dice: oísteis que fue dicho: amarás y aborrecerás. Esa era la ley. Jesús está poniendo en claro las leyes del reino de Dios. ¿Cómo debe de vivir un ciudadano en el reino de Dios? Dice: antes
Fue escrito: amarás a tu prójimo. No, déjame el pasado, por favor. Amarás a tu prójimo y aborrecerás. ¿A quién? Ahora mira, cambia por favor. Dice: pero yo te digo, amad. Aleluya. Amar a tu enemigo, bendice a los que. Qué fácil es bendecir a los que te bendicen. Pero la prueba de que en realidad yo estoy creciendo en Cristo es cuando yo puedo bendecir aún los que me maldicen. Es la manera en que yo puedo medir qué tanto estoy avanzando, qué tanto avancé este año. Y dice Jesús: haced bien. Qué fácil es hacer bien a los que te hacen bien. Qué fácil es ayudar a aquel que te ha ayudado. Pero Jesús lo lleva a otro nivel y dice: no, haz bien a los que te aborrecen. Ayuda a aquellos que te aborrecen. Y dice Jesús: ora por los que te ultrajan y persiguen. Qué fácil es orar por alguien que yo amo. Qué fácil es orar por alguien que yo aprecio. Oh, pero Jesús en su ley, en las leyes del reino, dice: no, tu manera de vivir la vamos a llevar a otro nivel, más radical. Diga conmigo: más radical. Sí, porque en el mundo eso hacen. Jesús lo dijo: en el mundo es sencillo. Se ama al que te ayuda. Es fácil tenderle la mano a alguien que tú aprecias. Dice: eso hacen los publicanos, eso hacen los pecadores. Pero en el reino, dice, en el reino la manera de crecer es cuando tú ayudas a aquel que tú sabes que es tu enemigo, aquel que tú sabes que te aborrece. En el reino tú oras por aquel que tú sabes que te ha ultrajado, que te ha quitado. Eso muestra mucho tu crecimiento en Cristo. La pregunta es: ¿qué tanto estás creciendo o qué tanto has crecido en este año? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Sabes? Jesús lo encerró en la ley o la regla de oro. Di conmigo: la regla de oro. La regla de oro dice: haz lo que quisieran que otro hiciera por ti, o no hagas lo que no quieres que te hagan. La regla de oro. Y hay muchos cristianos que lamentablemente dejaron de avanzar. ¿Y cómo se mira en su conducta para con los demás? Para con su enemigo, para con aquellos que tienen problemas. La Biblia dice: a paz nos llamó el Señor. En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Estamos cerrando el año. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar en paz con todos los hombres. Y principalmente contra aquellos que quizá hubo un conflicto, hubo una separación, hubo una ruptura de amistad, algo. Ahí tú vas a ver qué tanto tú has crecido. Ayudar a aquel que sabes que quizá no piensa como tú, tiene otros ideales, pero sin embargo, ¿qué dices? Lo voy a hacer porque yo estoy creciendo. A muchos les cuesta trabajo esa parte. Está bien la parte de hablar fe, está bien la parte de lo que hemos creído y lo hablamos, pero ¿qué tal cuando nos corresponde hacer algo por alguien que no queremos ver? Y si tú no cierras bien el año, ponme atención, sí puede haber algo difícil en tu vida espiritual. Algo pasa. No solamente el hecho de dejar de avanzar, y qué triste es dejar de avanzar espiritualmente, cuando en el próximo año Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amada iglesia, no sé tú, pero a mí Dios me quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar cosas en mi vida. Tengo que seguir avanzando, y principalmente en mi conducta hacia los demás. Estaba con un hermano. Lo visité. Él renta la casa y me tocó ver cuando la persona llega
la que cobra la renta. Y llegó diciéndole de malas palabras al hermano. Yo me quedé así asombrado, dije, ah, caray, dije, esto se va a poner bueno ahorita. Empezó, ay, que usted, que no sé qué, que tal por cual. Y del mundo, era una mujer. Y puras serpientes y culebras, y salía de todo, hermano. Y que tú, y que vas a ver. Y yo dije, a ver qué, ¿verdad? A ver qué el hermano tranquilo. No le respondió nada. Y no porque no le haya dejado responder, porque hablaba y no se quedó callado. Y yo sí le dije, ya cuando usted se fue, le dije, hermano, ¿por qué no le dijo algo? Y dijo, no, pastor. Dice, al contrario, yo la bendigo y lloro por ella. Yo dije, qué ejemplo. Qué ejemplo. ¿Cuántas veces nada más con el puro vecino? Aleluya. Nada más con el vecino, que tú sabes que no te puede ver. Eso sí, cantamos bien bonito, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso. Cantamos bonito, pero no vamos a demostrar ese amor con nuestros actos. Esa es una de las maneras de ver si estoy creciendo o no. La última y nos vamos. Ay, se escuchó así medio raro, ¿no? El último punto y nos vamos. La tercera manera de mirar qué tanto he crecido. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, la tercera manera. ¿Cuál es la primera manera de medir mi crecimiento? Nuestras palabras. Número 2, nuestra conducta. Número 3, mira lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El siguiente versículo: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La tercera manera de medir qué tanto he crecido es mi ofrenda delante de Dios. La manera en que yo ofrendo, doy delante de Dios. La manera en que yo doy habla mucho de mi crecimiento espiritual. Oh, yo sé que a este punto a muchos no les va a gustar, pero la Biblia habla que cuando nosotros damos, no es tanto lo que damos, sino la manera en cómo damos. Te lo voy a decir una vez más para que entre a tu corazón. Cuando nosotros damos, lo que Dios no mira es la cantidad que yo doy. Lo que Dios mira es la manera en que yo doy. Eso habla mucho de que tanto tú estás creciendo. Dile al que está a tu lado, no te hagas, dile, el tercer punto es importante. Oh, a muchos no les gusta este punto. Pastor, no podemos terminar el culto y terminar y ya. La manera en que tú das, ¿por qué? Porque lo que yo amo, yo le invierto. Por eso dice, donde esté tu tesoro, ahí estará. Llega un líder, Pedro, ya lo conocen a Peter, ¿verdad? Yo lo quiero mucho y Pedro lo sabe. Y llega y viene emocionado. No, hombre, Paz, me fue muy bien allá en el negocio. Él está abriendo un negocio y me va muy bien y vendí tanto, me dijo. Y yo le estaba escuchando y cuando me dijo vendí tanto, me dijo una cantidad. Y yo le dije, luego, ¿por qué nomás 10 más 100 pesos? Y se quedó y me dijo, Paz, ¿qué pasó? Yo sí, Diana, le dije, no te creas, hermano, es broma. Le digo, no, porque Pedro es un hombre que da, que sabe dar a Dios, ¿verdad? Porque eso se le ha enseñado. Y yo creo que aquí se les ha enseñado a todos.
Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú amas, tú le vas a invertir. Hay gente que se ama tanto que se invierte mucho. Ropa cara, perfumes caros. Es porque tiene un gran amor hacia ellos. Qué bonito soy, ¿verdad que sí has visto ese tipo de personas? Lo que tú amas, muchos aman su carro y le invierten, le ponen peluche ahí en el tablero, le ponen de todo y parece un árbol de Navidad. ¿Pero por qué? Porque lo quieren tanto, ¿cierto o no? Muchos aman su casa y cada semana le ponen algo a su casa, porque lo que tú amas, tú le inviertes. Termino con un versículo, Hebreos capítulo 11 versículo 4. Hebreos capítulo 11 versículo 4. Mira cómo la Biblia habla de nuestra forma de dar. Es importante delante de Dios. Dice, por la fe, yo quiero que lo leas conmigo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Génesis capítulo 4 dice ofrenda. Ofrenda. Dice, él ofreció excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, la ofrenda que Abel ofrece, el sacrificio que él ofrece, alcanza testimonio de que era justo. La manera en que tú das habla de la justicia. Y la justicia es lo correcto delante de Dios. ¿Está conmigo? Y mira lo que dice: dando Dios. ¿Quién es el que da? Dios da testimonio de qué. Cuando Abel, ponme atención, cuando Abel le da a Dios, no necesitó que otro diera testimonio de Abel. Dios mismo da testimonio, dice, de su ofrenda. Porque Dios mira nuestra ofrenda. El que va creciendo, el que va avanzando, el que ha crecido espiritualmente sabe, hermano, que es bueno dar. Es mejor dar que recibir. Sabe que todo lo que siembra cosecha. No tiene necesidad que le tuerzan la mano y le hagan mano de puerco para que dé. No, sabe que es bueno dar, que el alma generosa será próspera. Escuché el testimonio de un pastor. No pasó aquí, no es ninguna parábola, no. Es un testimonio de otro pastor. Dice que él comúnmente no revisaba las finanzas, quién diezma y quién no diezma. Y dice que un día sintió en su corazón el ir y revisar quién diezma y quién no diezma. Y miró de la gente y miró a una persona que era una persona que tenía ya tiempo en la iglesia, que era pieza importante, clave en la iglesia, pero no había diezmado en mucho tiempo. Y este pastor en su testimonio, en ese testimonio dice que se acercó, dijo, algo está pasando con el hermano, con esta familia, porque no están aportando, no están dando. Algo está pasando. Y se acerca y le dice, hermano, disculpe, mire, solamente quiero saber qué está pasando en su vida financiera. ¿Por qué no ha dado? ¿Está pasando por problemas? ¿Tiene alguna crisis económica? Y le dice el hermano, no tengo ningún problema. Al contrario, Dios me ha bendecido tanto. Dice, Dios me ha bendecido mucho. Y le dice el pastor, bueno, es que lo que me llama la atención es que usted no ha dado nada en todo este año. Usted no ha dado nada. No diezma, no ofrenda. O sea, ¿qué está pasando? Y este hombre, el pastor cuenta que este hombre le dijo, no, pastor, la verdad reconozco, sí, me cuesta trabajo dar. Me cuesta mucho, dice, a mí y a mi esposa, dice, nos cuesta mucho trabajo dar. Pero no se preocupe, pastor, dice, vamos a alinearnos, vamos a dar, porque la Biblia habla que debemos de dar a Dios lo que es de Dios. Y así quedó. Y dice este pastor que pasaron 6 meses y volvió a revisar, ¿verdad?, el estado de las ovejas, si estaban o no diezmando. Y llegó a esta persona, ¿y qué crees? Miró que no dio en los siguientes 6 meses. Entonces dijo, caray, algo está pasando. Y fue con el hermano y le dice, hermano, veo que usted
pues no ha dado y quedó en que se comprometió en que usted iba a dar. Y él dijo: la verdad, no queremos dar, se nos cuesta mucho. Y entonces le dijo: ¿cómo puede ser que usted sea parte de una congregación y no ame este lugar? Que usted no aporte para apoyar el funcionamiento de este lugar porque con las finanzas se pueden hacer muchas cosas. Con nuestras finanzas se hacen muchas cosas: mantenimiento, se avanzan en los proyectos, se pueden abrir otras obras. Y dice: ¿sabe qué? Es que no creemos, dice. No. Al final de cuentas dice que este hombre, este matrimonio, que era de los que tenían mejor salario dentro de la iglesia, decidieron irse de la casa. Cuando yo escuché ese testimonio dije: wow, ¿cómo estará Topo Chico? Y muchos le dicen: ah, caray, aquí yo no entro. ¿Cómo estará Topo Chico? Porque si tú estás creciendo espiritualmente, y para tumbar todo argumento acá, sin duda tú tienes que crecer también en la manera en que le das a Dios. Sí. Abel dice que la manera en la que él dio reflejó la relación que tenía con Dios. La manera en que tú das habla de la relación, no de los pesos que tú tienes en tu bolsa. Habla de la relación que tú tienes con Dios. Y Dios dice que Él mismo daba testimonio. Cuando una persona muere, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? Nada. Cuando una persona muere, no se lleva nada. Abel murió y no se llevó nada. Pero la Biblia dice, déjame el versículo, pero la Biblia dice que aún muerto, su ofrenda daba testimonio de él. Ponme el siguiente. Ah, mira, ahí está. Dice: y muerto aún, la ofrenda habla. No te vas a llevar nada, pero sin embargo, nuestras ofrendas, después de que no estemos aquí, todavía van a hacer eco. Van a hablar de generación en generación. Tus hijos, los hijos de tus hijos, van a hablar de ti y van a decir: mi papá, mi mamá apoyaron esa iglesia. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelita, ellos apoyaban financieramente esa obra. Y como ellos lo hicieron, yo también lo quiero hacer. 3 maneras de mirar cuánto he crecido: mis palabras, mi conducta hacia los demás y mi manera de ofrendar delante de Dios. Ponte de pie, por favor.